Muy buenos días, ya estamos grabando. Señor Dios, estamos en tu presencia en otra más de nuestras sesiones de los sábados para aprender de tu palabra acerca de el buen gobierno de las naciones. Ese es nuestro propósito. La enseñanza viene de allí. Se enriquece, se completa con otra fuente, pero la enseñanza principal, básica y fundamental es de tu palabra revelada, Señor. Te queremos dar gracias por tu palabra revelada, porque el mundo está lleno de problemas y allí están las soluciones, Señor. Nos reunimos, Señor, te damos las gracias por el equipo de gobierno de esta academia, te damos las gracias por Angie, por Ezequiel, por Jorge, que nos están apoyando con las grabaciones para que estas lecciones basadas en tu palabra se difundan por toda Bolivia, se difundan por toda América Latina y el mundo para poder hacer un cambio de verdad para bien, para orden, justicia y libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Voy a comenzar con una historia, con una anécdota, pero es una historia real, real, acerca de un maestro muy bueno llamado Jude Wanniski. Se escribe W-A-2-N-I-S-K-I. Jude Wanniski falleció hace algunos años. No está en español, pero está en inglés. En título traducido al español es ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo anda el mundo? Podría traducirse como ¿Cómo gira el mundo? ¿Cómo rueda el mundo? Un libro muy bueno sobre política y economía. Y tuvo bastante éxito, se vendió mucho, no tanto como los libros malos. Lamentablemente esos son los que más se venden, más se promocionan, y como son de compra obligatoria para los estudiantes en las universidades, los libros malos son los bestsellers, ¿no? Pero el de Wanniski era muy bueno. La historia es la siguiente, es muy bueno. La historia es la siguiente, él fundó cuando empezó Internet, bueno, él había fundado en los años 70 un instituto que se llamaba, cuando lo fundó se llamaba Polyconomics, pero con Y, la poli, ¿no? Poli con Y, economics, con Y chiquita. Polyconomics es política y economía. Entonces, él había fundado primero Polyconomics como una firma de asesoramiento para inversionistas, administradores de fondos de inversión y empresas para invertir en bolsa. Pero después, cuando apareció Internet, y apareció Internet como un método educativo, él, reorientó Polyconomics a un instituto educativo que tenía una característica singular. A mí me llamó mucho la atención, yo estudié ahí online. Me llamó mucho la atención la característica que era que los estudiantes, profesores muy buenos, los estudiantes no tenían que dar su nombre y apellido, sino solo un número. Todos los estudiantes teníamos un número y entonces todo era con ese número. El nombre y el apellido del estudiante no aparecía en ninguna parte. Era un número nada más. Cada cual tenía su número, pero yo no sabía por qué. Y alguien, otro estudiante más avanzado que yo, me explicó la razón. La razón es la siguiente. Ahí se inscribían muchos clientes de lo que había sido la empresa de asesoría de inversión. Se fueron los primeros estudiantes de la Polyconomics, de la academia. Pero yo decía, bueno, entonces eso tiene que ver con que no quieren decir su nombre, o no quieren decir su nombre porque muchos de ellos han sido o son funcionarios altos de la administración de sus países. Detrás de esos números, me dijo él,
que tú no conoces quiénes son. Está un expresidente del Banco Central de Ecuador, está un exministro de Hacienda de Bolivia, está un ex primer ministro de un país africano que no me acuerdo el nombre. O sea, él conocía a algunos porque nos escribíamos y tal. No había WhatsApp y tal, pero bueno, había correo electrónico y lo usábamos bastante, y había grupos de correo electrónico y todo. Entonces me decía, mira, y también está inscrito, claro, no me decía el número que tenía, también está inscrito un señor que fue vicepresidente de Guatemala y otro que fue ministro del Interior y de Telecomunicaciones de Perú y tal. Algunos de ellos todavía son funcionarios o algunos son diputados y son senadores. El tema es el siguiente: no quieren que se sepa que son unos ignorantes y que tienen que estudiar, pero asimismo, en sí mismos ellos son humildes y reconocen que no, cuando aceptaron esos cargos que tuvieron o que aún tienen, les faltaba por aprender muchísimo. Y claro, les faltaba por aprender liberalismo clásico, les faltaba por aprender economía austríaca, economía institucional, Escuela de Chicago, les faltaba por estudiar. O sea, por ejemplo, hay un tipo que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero ese está estudiando aquí, porque él, cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, no sabía nada de la justicia restitutoria y compensatoria basada en la Biblia y tal. Entonces, el tipo no, obviamente que su nombre no debe aparecer. Esto es muy aleccionador. Estamos gobernados por muchos ignorantes. ¿Okay? Entonces, por eso es mi intención, por eso yo molesto tanto a Angie y a Jorge para grabar y tener las grabaciones, porque no me sorprendería si algún exministro o ministro o viceministro, senador o diputado quiere ver las grabaciones y aprender de una buena vez. Claro, no van a venir aquí. Hay muchos aquí en Cochabamba que fueron magistrados y fueron gobernadores y vicegobernadores que no van a venir aquí. Bueno, por lo menos que vean las grabaciones. ¿Ok? Eso me quedó de cuando yo fui un número en la Academia Polyconomics. Aquí vamos a aprender los presenciales, los que estamos aquí se difunda, por eso hemos abierto el canal de YouTube, ahí va a estar. Hemos abierto también el grupo Facebook de la Academia, el canal de YouTube de la Academia. Ya estamos poniendo la primera sesión que fue el sábado pasado, pondremos esta. Esperemos que esa gente aprenda, porque los que vienen mucho aquí hay mucha gente joven, ¿okay? El joven no tiene que desaprender mucho, gracias a Dios, pero los más grandes tal vez sí. Entonces, bueno, eso es que hay que aprender cosas como esta. Yo les voy a explicar un poquito este cuadrito. Este cuadrito es de un libro, en inglés se llama Competing Worldviews, de David Noebel, pero está en español, ¿ok? No es que se consiga el libro en español, sino que hay una página web que se llama All About Worldview, por eso yo puse ahí, en español, All About Worldview, o sea, todo sobre cosmovisiones, que prácticamente traduce el libro de Noebel al español. Las traducciones no están muy buenas, pero no importa. O sea, por lo menos se puede leer en español. Y lo bueno es que se lee en pedacitos. Con Javier Zurita estábamos conversando sobre que no hay casi hábitos de lectura en América Latina. ¿Okay? Bueno, entonces esta gente de la página web no solo tradujo el libro al español, sino que además lo partió en pedacitos. Porque el libro es enorme. Fíjese que hay varias ediciones del libro, ¿okay? El libro es enorme y se puede partir en pedacitos. ¿Cómo es que se puede partir en pedacitos?
exactamente en 60 pedacitos. ¿Okay? ¿Por qué 60? 60 porque hay 6 cosmovisiones principales. ¿Okay? Cosmovisiones, ya dijimos el sábado pasado, una visión del mundo, de la realidad, de la vida, del ser humano, de la sociedad. Eso es una cosmovisión. Toda cosmovisión incluye temas de las siguientes materias: teología, filosofía, ética, biología, psicología, sociología, derecho, política, economía, historia. Son 10 materias. ¿Okay? Podemos pensar que son ciencias políticas, esas 10, por eso esto se llama Academia Cristiana de Ciencias Políticas. ¿Cuáles son las ciencias políticas? Bueno, esas son políticas, o por lo menos tienen implicaciones y contenido o implicaciones políticas. Claro, la biología no es una ciencia política, pero sí tiene implicaciones políticas, como podemos ver en el embate del marxismo cultural contra la biología, para decir que un hombre no es un hombre, o un hombre puede no ser un hombre y una mujer no ser una mujer, y eso es, obviamente, es político, tiene que ver con biología. En ese sentido podemos considerar que las 10 asignaturas, materias, ramas del saber, disciplinas científicas, son 10, que todas tienen que ver con cosmovisiones, visiones del mundo, la vida, la realidad, el conocimiento, ¿ok? Visiones de Dios y de nuestra relación con Dios, si existe Dios o no, cuál es, la Biblia, cómo la tomamos, etc. Filosofía es fundamentalmente el ser y el conocimiento del ser. El ser en el sentido de aquello que todas las cosas tienen en común, todos los seres reales. No digo existentes, porque Dios es un ser real, pero no es existente en el sentido de que no tiene causa. Los seres existentes tenemos causa. Dios es un ser real. Por eso la afirmación Dios existe técnicamente no es correcta, porque Dios no existe, porque no salió de ninguna causa. Él es la primera causa, Él es el primer motor, incausado. Por lo tanto, correctamente hablando, no hay que decir Dios existe, sino hay Dios, o Dios es real. ¿De acuerdo? Eso es filosofía. Dios es el principio y el fin. Así es. Ok, amén a eso. Pero eso es filosofía. Ética, ¿cómo nos conducimos? O sea, las dos, ética es una rama de la filosofía también, y las dos ramas que se estudian aquí son, o las tres que se estudian aquí son ontología, que tiene que ver con el ser en general, ontología, cosmología, o sea, el universo, el ser creado, cosmología, y ética se estudia aparte. Ética es cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo hacemos o tratamos de hacer el bien y evitar el mal. ¿Okay? Y se relaciona mucho con epistemología, que es la rama de la filosofía que trata sobre cómo conocemos, porque para poder hacer, oígame bien esto, para poder hacer el bien y evitar el mal, primero tenemos que saber qué es el bien, qué es el mal y cuál es la diferencia, y cómo hacemos para juzgar, cuál es el patrón que vamos a tener para juzgar si una conducta es buena o mala. De la misma manera, la epistemología nos dice cuál es el patrón para juzgar si un conocimiento es verdadero o falso. ¿Okay? Todo eso es filosofía. Biología tiene que ver con lo que es un ser viviente, o sea, una clase de seres corpóreos vivientes. Psicología con el pensamiento, las ideas, de dónde salen, y las emociones. ¿Okay? ¿Qué papel juegan las ideas y las emociones en la parte de la ética? La biología, cuál es la relación.
Sociología, el hombre es un ser social, fue creado para vivir en sociedad. Sociología, ¿cómo funciona la sociedad? Sí. Todo esto entra dentro de alguna cosmovisión. Cualquier afirmación que usted haga, o es aquí, o es aquí, o es aquí, o es aquí, por eso son 60 pedacitos, 6 por 10, son 60. Derecho, o sea, a ver, la justicia, la parte de la ética que tiene que ver con la justicia, los tribunales, los pleitos, aquellos que a algunos abogados, como yo, no nos gustan mucho los pleitos en tribunales y tratamos de buscar otro medio de vida, porque o sea, hay muchos como abogados como yo que nunca pisamos un tribunal y le damos gracias a Dios por eso y le pedimos, imploramos a Dios en nuestras plegarias que nunca tengamos que ir a un tribunal. ¿Por qué? Porque ahí donde dice Palacio de Justicia hay que ponerle injusticia, porque todo esto tiene que ver con cosmovisión. Política, o sea, lo que tiene que ver con el gobierno de las naciones. Economía, lo que tiene que ver con los bienes y servicios llamados económicos, cómo se producen, cómo se distribuyen, cómo se consumen, cómo se reproducen, y finalmente la que tal vez sea entre las más importantes de estas 10, historia. O sea, cómo ha vivido la humanidad y qué lecciones podemos aprender. Se dice que de la historia no se aprende nada. El burro no aprende ni de historia ni de ninguna cosa. Las personas que no somos burros, tratamos de no ser burros, sí aprendemos mucho de la historia. Bien, ahora, ¿y cuáles son las cosmovisiones? Hay muchísimas, pero el autor ha seleccionado 6 que son las que él piensa que son las principales que están en competencia. Competencia, ¿qué quiere decir? Que están opuestas, se contradicen una con otra, o sea, están en competencia porque las afirmaciones en estas materias caen siempre dentro de alguna cosmovisión. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, él pone primero la cosmovisión teísta, teísta con T, teísta bíblica. ¿Por qué teísta con T? Bueno, porque mucho del humanismo secular es deísta con D. La diferencia es esta: el deísta admite que Dios existe, pero no es el de la Biblia. Piensa que la Biblia es un libro ahí que puede servir o no, pero no es la palabra revelada de Dios. Eso piensa el deísta. En cambio, el teísta con T no solo admite que hay Dios, que es real, no que existe, que hay Dios, que es real, sino que todos existimos por Él y en Él, que eso es lo que el deísta no le gusta. Entonces, a esa cosmovisión se llama teísta con T, teísta bíblica, ¿de acuerdo? Bueno, el Islam es la que pone al lado ahí porque, bueno, esto fue escrito por el 11 de septiembre, por ahí, entonces estaban todos asustados los gringos con los enturbantados, con los terroristas, porque o sea, el Islam es una cosmovisión que, bueno, como toda religión de obra, sabemos que es una religión falsa, pero no todo islámico es terrorista. Mucha gente islámica que sufre con los terroristas islámicos, además son los que más sufren, porque las mayores cantidades de víctimas del terrorismo islámico son musulmanes. El humanismo secular es una concepción generada en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, de la cual se deriva el marxismo-leninismo, que es otra cosmovisión diferente. Y la New Age viene de las religiones orientales. La nueva era no es nada nuevo, las religiones orientales son muy viejas.
¿okay? Más viejas que el judaísmo y que el cristianismo, y le llaman nuevo. Más viejas que el judaísmo y el cristianismo le llaman nuevo. Qué horror. Y el posmodernismo. Yo coincido plenamente con el autor. Esas 6 son las principales, más importantes, y las demás se pueden incluir en alguna de estas 6. Ustedes tienen aquí, en esta página, ¿okay? All About Worldview, tienen todo el material de Noebel, que en español, pero dividido en pedacitos, en 60 pedacitos. Y hay otras cosas también en esa página muy buenas, muy interesantes, muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque la gente que no quiere aprender afirmaciones que tal vez caen en las otras cosmovisiones, me refiero a los cristianos profesantes, que dicen ser cristianos, que profesan cristianismo. Profesar quiere decir eso, confesarse a sí mismo, identificarse como cristiano. Ajá, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ah, pero piensa como humanista secular, o piensa en biología o en derecho, y en política usted piensa como marxista-leninista. Y cuidado que muchas ideas que usted cree que son cristianas a lo mejor caen dentro de la nueva era. Y en teología y en filosofía, si usted es relativista, su filosofía se afilia al posmodernismo. ¿Ok? Aquí está el cuadro. Aquí está el cuadro donde las 60 piezas, digamos, las 60 celdas del cuadro comparativo están llenas. Aquí está el cuadro completo. Esta es copia de la segunda edición en inglés. ¿Okay? Ahí está qué sostiene en cada materia, cada cosmovisión. Conozco infinidad de cristianos, pastores que se llaman muchos, ¿okay? Que uno los mide con esta regla aquí y son posmodernistas, son marxistas, son de la nueva era, son humanismo secular, dependiendo de qué materia estén opinando. Basta con mirar su Facebook y su Twitter. Claro, hoy en día Facebook y Twitter tienen muchas ventajas y muchas desventajas. Una de ellas es que nos hace muy transparentes, nos refleja tal cual somos, a pesar de que uno pretende lo contrario, ¿okay? Uno muchas veces pone cosas en Facebook y Twitter para que donde no estamos como somos, sino que como nos gustaría ser o como queremos que los demás nos vean. Sin embargo, lo que estamos publicando nos delata para los buenos observadores. Entonces, por ejemplo, en la política, que esta es la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, en la política uno ve el Facebook y el Twitter de estos pastores o cristianos y están llenos de opiniones políticas que son del marxista o que son humanistas seculares o que son posmodernas. Ellos son cristianos, dicen, o creen serlo, pero ellos no saben que sus opiniones que ponen todo el tiempo o cuando se suben a un púlpito a predicar, ¿okay? O cuando dan una clase supuestamente bíblica, su pensamiento no corresponde con la cosmovisión teísta, bíblica, que algunos llaman judeo-cristiana. Está bien llamarle judeo-cristiana. Uno se encuentra con cosas curiosas, se encuentra con cristianos judaizantes que se fijan en las fiestas, ¿no? Que el Purín, o sea, se fijan en la estética pero nada de gobierno limitado, son marxistas. Y bueno, si fueran tan judaizantes y tan amigos de la religión judía del Antiguo Testamento, que no es la misma religión judía que ahora, eso lo explica muy bien el pastor
Rainer aquí, el papá de Ezequiel, ok, pero bueno, no importa. Sienten atracción por el judaísmo. No tienen una idea exacta de qué cosa es el judaísmo, pero sienten atracción por el judaísmo. Ok, pero por gobierno limitado no tienen ninguna atracción, porque en eso son marxistas. O sea, en religión son judaizantes, en política son marxistas, en economía son marxistas, en política son estatistas, humanistas seculares, en materia de derechos son positivistas, pero no lo saben. Por eso entonces yo empecé la sesión de hoy contando la historia de Judeo Wanniski y de Polyeconomics. ¿Okay? Mi nombre es Franklin y a su criterio, ¿cuál sería lo ideal de la parte de la columna de la Biblia? A ver, la cosmovisión bíblica teísta es teísta trinitaria. Claro, ahí lo de judeo-cristiano no es trinitario, pero es teísta con T. Y lo cristiano es trinitario. ¿Okay? Esa es la teología de la cosmovisión bíblica. La filosofía, bueno, aquí dice supernaturalismo, en realidad fe y razón, ¿okay? Es lo más correcto, fe y razón, en el sentido de que para un teísta no hay una contradicción entre la fe y la razón. La razón es un don precioso que Dios nos ha dado, un cerebro magnífico que es una supercomputadora, y nos ha dado Dios para pensar, para usarlo, no para que esté ahí de adorno. ¿Okay? Y en la Biblia se alienta a las personas, a los creyentes, a cultivar la inteligencia, dice el libro de Proverbios, Salmo, a estudiar, cultivar la inteligencia hasta poder llamarla a la ciencia tu hermana y a la sabiduría tu parienta. Eso dice la Escritura. Entonces, eso en cuanto a filosofía. El cristiano no está reñido con la filosofía. Claro, sabe distinguir una filosofía cristiana de otras filosofías que no son cristianas. Ética es una ética de absolutos morales, ¿okay? El bien y el mal son absolutos morales. Biología, creacionismo, psicología, dualismo, mente-cuerpo, la visión del pecado, eso está en la psicología. En la sociología, familia, iglesia y Estado con las instituciones. En derecho, la cosmovisión teísta bíblica afirma que el derecho positivo no es el único, hay un derecho natural, prescripciones bíblicas, hay mandamientos de Dios, etc. La política, orden, justicia y libertad, exactamente lo que nosotros, eso es la derecha, ¿okay? Orden, justicia y libertad, eso es la derecha. Economía, propiedad privada y mayordomía. Y en historia, los tres conceptos de creación, caída y redención. Esa es la visión del mundo y de la realidad que se desprende de la Biblia. ¿Okay? Eso es lo que estudiamos aquí. Eso es lo que estudiamos aquí, y el problema es que mucha gente anda con la cabeza llena de ideas humanistas seculares, marxistas de la nueva era o posmoderna, y no quiere venir a aprender. Ese es el problema. Juan Carlos. Mi manera hasta ahorita de ver las cosmovisiones que están después de la Biblia, tengo entendido que están basados plenamente en lo que dice también la Biblia. ¿Es así o no? No, todo lo contrario. ¿De dónde sacaste eso? Porque el Islam, después el marxismo, tienen ciertas cosas que son basadas en la Biblia. O sea, Ya va, con calma ahí. ¿Ok? En parte puede ser con el Islam, en el sentido de que el Islam reconoce como inspirados los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente, que son los que traen la ley de Dios y la ley de Dios para las naciones.
en ese sentido sí. O sea, hay coincidencias parciales, ya menos con el humanismo secular y por supuesto con el marxismo-leninismo, la contradicción es total, y con la nueva era y el posmodernismo, que es, el posmodernismo es relativista. No vamos a agotar aquí todo el cuadro, no vamos a agotar aquí las 60 celdillas, porque hoy quiero que también estudiemos la base de la cosmovisión cristiana. El estudio nuestro mucho va a ser comparar la cosmovisión cristiana en sus bases y en sus implicaciones y en sus corolarios, ¿okay? Comparar la cosmovisión cristiana con las otras 5 a través de 10 categorías. Eso no lo vamos a hacer en una sola sesión, ¿verdad? Que sí puede haber coincidencias parciales, de hecho hay, pero a mí lo que me gustaría es que ustedes empiecen a familiarizarse con la página, a ver, y empiecen a imprimir algún material. Sí, o sea, nosotros los cristianos estamos aquí, por si alguien no se enteró, para hacer la diferencia. Y resulta que yo veo las opiniones políticas de los cristianos en Facebook y en Twitter y no hay ninguna diferencia. Opinan exactamente igual que cualquier vecino de al lado. Y sus opiniones no coinciden, no encajan con la cosmovisión de la Biblia. ¿Ok? Bien, más preguntas, observaciones, comentarios. Bueno, yo tenía 2 consultas, ¿no? Lo que sería la visión marxista, leninista y el posmodernismo, tengo entendido que son considerablemente nuevas, no tienen más de 300 años. Y si en el futuro podrían aparecer otras cosmovisiones aparte de las mencionadas aquí. La segunda pregunta era si en el área de las filas, ¿por qué no está, digamos, considerado la parte de arte y cultura dentro de los cosmovisiones? Gracias. Sí, gracias. La parte de arte y cultura está un poco adentro de esta, está un poco metida dentro de sociología principalmente y filosofía, ¿ok? Por eso son 10 y no hay una sección especial para arte y cultura, pero está ahí adentro. Ahora, tú me dices que el marxismo y el posmodernismo son relativamente nuevos. Sí, eso es correcto. En cuanto a aparecer otras nuevas cosmovisiones más adelante, bueno, no sabemos, puede ser, porque la gente le encanta inventar. Ahora, de momento, estas 6 son las que hay. Yo, en lo personal, podemos tener dudas sobre si cabía una categoría más, por ejemplo, arte y cultura, puede ser, pero yo en lo personal no tengo dudas en cuanto a las 6 cosmovisiones. Yo creo que esas son, definitivamente esas son. Y ustedes pueden verlo en el libro, que como digo está en esa página web. No es la única vez que aparece un libro metido en una página web, eso es lo bueno, una de las cosas buenas de Internet. Entonces, a ver, Marx y Engels, hay una diferencia muy importante entre marxismo-leninismo y posmodernismo, y es la siguiente. El posmodernismo es relativista y el marxismo-leninismo es polilogista, pero no relativista. No se asusten con las palabras, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que para los marxistas-leninistas hay un lado correcto de la historia, digamos, hay una verdad que es el marxismo-leninismo, porque Marx y Engels descubrieron las líneas maestras de la historia y el secreto, podemos decirlo así, de la lucha de clases. Por eso ellos imparten de una manera autoritaria en las universidades los dogmas del marxismo. El marxismo tiene dogmas. Sale de Darwin. Principalmente hay una cadena ahí, Darwin, Malthus también puede ser, y de ahí sale Marx y Engels. Por supuesto que también materialismo, ¿okay? Y Hegel, dialéctica. El materialismo sale de Feuerbach, la dialéctica sale de Hegel, y eso es el marxismo, ¿ok? Y son una cantidad, una colección de dogmas. Ustedes escuchen nomás
al presidente y al vice de este país, que son bastante marxistas, ortodoxos, digamos así. Se aferran a sus dogmas. El posmodernismo aparentemente no tiene dogma. El posmodernismo dice, no hay. De hecho, el posmodernismo, y esto es muy importante para los cristianos, porque los cristianos toman una actitud posmoderna muchas veces. La base del posmodernismo es un supuesto rechazo a cualquier dogma, cualquier verdad. No hay verdades absolutas, no hay verdades, todo es relativo. Esos son los dogmas, esas son las verdades de los posmodernos. Entonces es curioso y no es fácil tratar de entender a los posmodernos, ¿no? Porque le dicen, no hay dogma, es un dogma, porque no existe la verdad. Bueno, es una verdad, según vos. Okay. Entonces es complicado tratar el tema del posmodernismo. Pero este dato es importante, sobre todo para los cristianos. Pero el posmodernismo le gusta presentarse a sí mismo como una reacción contra los dogmas, en el sentido y decir que los dogmas llevaron al mundo a 2 guerras mundiales y entonces tenemos que dejar las afirmaciones tajantes, tenemos que ser tolerantes y todo es relativo y bueno, esa será tu verdad y si no, la verdad de Juan Carlos puede ser diferente. Eso es el posmodernismo. El posmodernismo se le gusta presentarse a sí mismo como basta de dogma. Los dogmas, además, es muy difícil para la gente entender los dogmas, mejor vivimos sin dogmas. Eso es lo que dice el posmodernismo. Ahora bien, eso es lo que dicen muchos cristianos. Bien, cuando tú le agarras a un cristiano, como los que Claudia conoce, los líderes allá, muchos, ¿por qué te dicen no, nada de política, y le cierran la puerta de las iglesias a la política y tal? Ah, porque en política hay muchas visiones diferentes y cada una tiene la suya. Oye, pedazo de soquete, eso no es cristiano, eso es lo que estás diciendo es típicamente posmodernista. El cristiano tiene verdades, tiene absolutos morales, tiene la revelación de Dios. No puede ser posmodernista, pero vos estás tomando una actitud posmodernista. Vos estás diciendo, no, bueno, sí, en mi iglesia que entre cualquiera, en mi iglesia hay gente del MAS y de los anti-MAS también, y bueno, no, eso mejor no hablemos del asunto, porque nos va a llevar a discusiones, va a dividir la iglesia, etc. Viejo, esa es una actitud posmodernista, típicamente posmodernista, relativista. Y nos critican a muchos que hablamos de política en las iglesias. Ay, mire ese, habla de política en las iglesias. Y yo, bueno, si la iglesia tiene que ser un centro de capacitación y entrenamiento para el reino de Dios, ¿o no es eso una iglesia? Claro, no es lo único que es. Yo entiendo que, porque eso está en la Escritura, que nos reunimos en las iglesias para adoración, para partir el pan y demás, para enseñar la Biblia, todo, en fin, lo que hacemos en las iglesias y muchas cosas que no hacemos y que deberíamos estar haciendo, como atender a la vida de los huérfanos y a los más necesitados y tal. O sea, la iglesia es una institución polifuncional, ¿okay? Pero una de esas funciones tiene que ser capacitación y entrenamiento para el reino de Dios, porque de otra manera no sé cómo van a entender el tema del discipulado y hacer discípulos a las naciones hasta los confines de la tierra, eso que está escrito ahí. ¿Okay? Si no se entiende así un centro de capacitación y entrenamiento para el reino de Dios, entonces no entendió el tema del reino. Y resulta que el tema del reino es muy presente en la teología bíblica y, si Dios quiere, lo vamos a ver en la segunda segmento de... Gracias, profesor. El posmodernismo
¿no es cierto? Estamos viendo el tema que simplifica un tema, es decir, una actitud, el ecumenismo, ¿verdad? Entonces ya, es decir, creo que es lo mismo, ¿no es cierto?, que ahora están, no, pero yo sugiero esto siguiente, a los que he visto, por ejemplo, hablar en la Iglesia Católica y algunos pastores evangélicos por este tema de la unidad, ¿no es cierto?, en el tema del ecumenismo, con claridad que van ese tema, es de que hablan el tema de la actividad. Eso podría sugerir. Es decir, por favor. Te entiendo. Pero no está bien eso. Si dicen eso, bueno, yo no quiero juzgar lo que dicen por lo que tú me cuentas, en el sentido de que a lo mejor vos entendiste mal, o yo no sé lo que dijeron ellos, pero vamos a ver. El tema del ecumenismo lo podemos resumir, ¿okay? No tiene nada que ver con el posmodernismo, ojo, ¿okay? No tiene nada que ver con el posmodernismo. Y si alguien lo relaciona con el posmodernismo, te equivocaba. Tanto para defender el ecumenismo como para atacarlo. Porque algunos pueden ver el posmodernismo como algo bueno, ¿okay? Y otros no. Y entonces, cualquiera que relacione el ecumenismo con posmodernismo está equivocado. ¿Okay? Ecumenismo significa lo siguiente. Los primeros concilios se llamaron ecuménicos. Ecuménicos quiere decir mundiales, globales. Es un nombre antiguo para globalización, si quiere. ¿Por qué? Porque los primeros concilios, a partir del concilio de Jerusalén, que está en el libro de Hechos, pero los que vienen después, que no están en el libro de Hechos, son 5 o 6 concilios generales, porque había concilios generales y locales. ¿Ok? Entonces, los 5 o 6 que están mencionados en los libros de historia, hay otro libro de historia muy buena, Historia del Cristianismo, de Paul Johnson, anótelo por ahí porque sí está en español y se consigue en la librería, Historia del Cristianismo de Paul Johnson. También tiene una excelente historia de los judíos o del judaísmo, que es muy buena, y otro libro excelente que se llama Tiempos Modernos, también Paul Johnson. Están en español esos libros, son muy buenos. Entonces, el libro de Paul Johnson, Historia del Cristianismo, le cuenta la historia de los primeros concilios generales. Se llamaron ecuménicos porque, de ahí viene la palabra, porque venía gente de Jerusalén, del Medio Oriente, digamos, de Asia, del norte de África y del sur de Europa. Entonces, por eso era el ecuménico, el mundo conocido. ¿Okay? Entonces por eso se llamaban concilios ecuménicos, quería decir generales, de ahí viene la palabra ecuménico. ¿Okay? Durante el primer milenio, esto sí tiene que entender bien, durante el primer milenio de la vida cristiana, de la historia cristiana, de la historia de la cristiandad, vamos a ver también qué diferencia hay entre cristianismo y cristiandad. Cristiandad es la civilización cristiana. ¿Okay? Bien. Durante 1000 años, primer milenio, o sea, muchas generaciones de maestros cristianos que se iban enseñando de generación en generación, no había las divisiones que hay ahora, que católicos, que evangélicos, que pentecostales, no había. ¿Okay? Era un solo rebaño y no un solo pastor, como dice la Iglesia Católica, había muchos pastores, ¿okay? Se llamaban patriarcas. Los principales eran 5, el de Jerusalén, el de Antioquía, o sea, las ciudades que están en el libro de Hechos. Había también en el norte de África, en el sur de Europa, y Roma era uno de ellos. ¿Okay? Después, el de Roma empezó a tomar cierta preeminencia, pero eso fue después. Y durante 1000 años no había división. ¿Okay? Había iglesias locales, eso sí, pero no divisiones. Y esto es lo importante. En las iglesias locales solían tener opiniones teológicas diferentes, incluso opiniones teológicas
basada en interpretaciones exégesis bíblicas diferentes. ¿Okay? Se aceptaron, Pero no se hacían problemas por eso. Ahí está. Mientras, siempre y cuando las divergencias fuesen adiafóricas. ¿Qué quiere decir adiafórica? Quiere decir de menor importancia. ¿Okay? Entonces, las iglesias siempre hubo una, estamos hablando del primer milenio, siempre hubo una rivalidad o competencia entre dos escuelas teológicas, la de Antioquía y la de Alejandría. La de Alejandría enfatizaba el carácter divino de Jesús y la de Antioquía el carácter humano. Pero las diferencias se toleraban, a menos que fueran sobre cuestiones centrales a la fe cristiana. Es decir, que Cristo es Dios, es la segunda persona, por eso dice trinitario ahí en la celita. No, momento. O sea, las cuestiones centrales se definían en los credos de los apóstoles, el credo de Nicea, todo el mundo compartía esas opiniones y esas creencias sobre los aspectos centrales de la fe cristiana. ¿Okay? Pero se entendía que las iglesias locales podían tener opiniones diferentes y de hecho tenían. ¿Okay? Al principio, durante la primera mitad de ese primer milenio, o sea, hasta el año 500, los concilios se ocuparon en discutir esas diferencias, tratar de ponerse de acuerdo, y si se ponía, en los puntos donde se ponían de acuerdo había consenso y entonces redactaban un documento, y si en los puntos donde no había acuerdo no redactaban nada. ¿Okay? Y entonces cada quien seguía pensando lo que le parecía mejor, asumiendo que las discrepancias no eran en temas centrales. Pero sí había una cosa muy importante, que eran muchos entendimientos comunes que hoy han desaparecido. ¿Okay? El primero es que el teólogo no puede ser soberbio. Eso es fundamental. O sea, el teólogo es una persona que está tratando de entender a Dios. Eso es como si una hormiga tratara de entender a una persona. ¿Okay? Entonces, la soberbia estaba fuera de lugar. O sea, pero después eso no sucedió así. ¿Okay? Y esa unidad ecuménica se rompió en el año 1054, cuando se dividió, nació la primera división, o la primera división importante entre la cristiandad de Occidente y Oriente. La cristiandad de lengua latina y la cristiandad de lengua griega. Ahí, ¡pum!, se acabó la unidad. Se comulgaron mutuamente los patriarcas de Roma y de Constantinopla, y bueno, sus respectivos partidarios se agredieron, se insultaron, etc. Y empezó la guerra civil cristiana, y eso, en lugar de componerse, se hizo más grave, porque en Oriente las tensiones entre la ortodoxia y los que no eran ortodoxos aumentaron. Los que no eran ortodoxos, o sea, iglesias nacionales que no estaban de acuerdo con la ortodoxia, se veían a Constantinopla y, bueno, Bizancio como una especie de imperialismo. Entonces había una reacción nacionalista en las iglesias no ortodoxas, no calcedonianas, etc. Bueno. Y eso en Oriente. Y en Occidente algo parecido. Aumentaron las tensiones entre los obispos alemanes, italianos, Roma, las iglesias locales, Inglaterra, etc. Y se sucedió la reforma a fines del siglo XV y las cosas empeoraron. O sea, la desunión empeoró. Eso, la desunión. Entonces, los comunistas, que son muy vivos, a comienzos del siglo pasado, a comienzos del siglo XX,
inventaron un movimiento cristiano comunista supuestamente de todas las iglesias, y a eso le llamaron ecumenismo. Entonces la palabra ecumenismo adquirió un sabor malo, algo feo, y claro, porque eran comunistas, ¿okay? Pero hoy en día, y esto quiero que quede claro, muchos cristianos de muchas iglesias, católicas, no católicas, evangélicas, pentecostales, la que sea, bautista, el que sea, estamos promoviendo un intento de superar el sectarismo y la desunión. Si usted le quiere llamar ecuménico, llámele. Si no le gusta la palabra, no le llame así. Pero tratamos de no ser sectarios. Vamos a empezar por ahí. No sé si somos ecuménicos, pero tratamos de no ser sectarios. Y ver qué nos une antes de ver qué nos separa, ¿okay? Sobre todo ante la embestida brutal del terrorismo islámico, el marxismo cultural y todo. Bueno, entonces, caramba, sí. Eso no implica que no tengamos enormes diferencias entre católicos romanos y no católicos romanos. El tema del papado, el tema de la Virgen María, etcétera, etcétera. Muchas diferencias. Pero yo diría, y aquí nuestro primer ministro que es católico va a estar de acuerdo conmigo, conociendo la Iglesia Católica Romana, las diferencias que nos separan a los no católicos romanos de los católicos romanos no son tantas comparadas con las discrepancias que separan a obispos y cardenales y laicos católicos romanos que están entre ellos muy peleados, ¿sí o no? Entonces vamos a andar con más calma en este tema del ecumenismo. Perdón, ¿el nombre tuyo es? Tito. Ok, vamos a andar con más calma en el tema del ecumenismo. Más antes de hacer receso, preguntas, observaciones y comentarios. Adelante, nombre primero, por favor. Buenas, mi nombre es María Elena. Quería preguntar si hay un peligro de entrar en el fundamentalismo que es muy criticado en nuestro medio, cuando seguimos, ¿no?, la línea bíblica. Ok. Qué buena pregunta. ¿El nombre me dijiste? María Elena. María Elena. Qué buena pregunta, porque se nos acusa de fundamentalistas hoy, en un clima muy posmoderno, relativista, de supertolerancia y demás. Se nos acusa de fundamentalistas a todas las personas que afirmamos que hay ciertas verdades que dan fundamento a otras, por eso se llaman fundamentales. ¿Qué? Ajá, conservadores, sí. Se nos acusa de fundamentalistas a los conservadores, que somos aquellas personas que creemos que hay muchas cosas que es buenas, que es necesario conservar en las tradiciones, la enseñanza, la conducta, incluso los modales y la música. ¿Ok? No nos gusta el reggaetón. Sea anatema. Ok, entonces nos acusan de radicales a los que pensamos que los problemas hay que estudiarlos por la raíz, que los asuntos humanos hay que estudiarlos por la raíz, que hay que ir a la raíz de las cosas y no quedarse en la superficie o en las ramas. Entonces se nos acusa de radicales. Se nos acusa de fundamentalistas a los que sostenemos que ciertas verdades dan fundamento a otras. Si tú dices que la justicia es, el orden es cada cosa en su lugar y la justicia es dar a cada uno lo suyo, esas verdades dan fundamento a otras, por tanto son fundamentales. Se nos acusa también de ser derechistas. Respondemos, sí, somos de derecha, porque resulta que el orden, la justicia y libertad son los valores de derecha. Se nos acusa de ultraderecha, pero ahí ya hay un engaño, porque aquí se identifican los comunistas a ultraderecha con el nazismo y el fascismo, que son movimientos de izquierda. Han sido y siguen siendo movimientos de izquierda, los neonazis y todo eso, porque suscriben el manifiesto comunista de 1848, los 10 puntos, porque muchos de ellos no lo saben. Entonces, sí somos de derechas, no ultra, porque, bueno, eso, sí somos radicales, sí somos conservadores y sí somos fundamentalistas en el sentido de que sí hay verdades
que son fundamentales porque dan fundamento a otras. Pero como ya son casi las 11, vamos, en el segundo segmento vamos a examinar la base, fundamento, raíz de la cosmovisión cristiana. ¿Qué cosa vamos a ver? Génesis 1, señores y señoras. Génesis 1. Después del receso. Muchas gracias.